a poner el hombro. Dicho esto, podemos dar la más cordial bienvenida al doctor Fernando Tuesta, politólogo y profesor de la Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches, doctor Tuesta. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Quisiera saber cómo evalúa usted las reacciones en el plano nacional y en el plano internacional que se han producido ante el anuncio hace 24 horas de la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo del Perú. Bueno, a nivel interno, salvo Fuerza Popular y digamos algunos aliados, no todos han reconocido los resultados. A nivel internacional no conozco ninguna institución, gobierno importante que no lo haya hecho. Este es un espaldarazo no solo al señor Pedro Castillo, sino al proceso electoral del que lamentablemente sus resultados demoraron en darse más de 40 días. En general creo que es bastante bueno para el país, da ciertas certidumbres. Lamentablemente se ha perdido mucho tiempo porque esto ha impedido conocer más al nuevo presidente, sus propuestas, sus equipos, auscultarlo más, conocer en general a él, repito, y sus propuestas, que era lo propio, y además darle la oportunidad, como se les han dado a todos los presidentes, de poder trabajar una transferencia, ¿no? Cuando incluso revisando en la prensa de lo que va del siglo en los cambios de gobierno, antes que el Jurado Nacional de Elecciones ya diera resultados definitivos, que le trataba al ganador como presidente. Decían pues presidente de facto, presidente electo, y se le da todas las facilidades. Ahora no, el señor Pedro Castillo va a tener escasamente una semana para poder convocar a los equipos de transferencia y poder trabajar con lo que va a recibir. Él no sabe qué va a recibir, como suele ocurrir en general. Por eso es que se tiene pues un promedio de al menos un mes, cosa que no va a ocurrir. Este es un problema porque no estamos en cualquier momento. El señor Castillo tiene que enfrentar una serie de problemas, empezando por la salud, del que tú has hecho referencia en tu presentación, y las expectativas que ha creado. Y además dentro de los 30 días se tiene que presentar el gabinete ante el Congreso de la República. De acuerdo, hay varias cosas de las que ha dicho usted sobre las que yo quisiera algunas precisiones o profundizarlas. Por una parte, sobre la reacción interna, usted ha hecho referencia, como es natural, a Fuerza Popular. El señor Miguel Torres, vocero del partido, dijo en RPP esta mañana que ellos reconocen los resultados proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones, pero no los aceptan. Es así como se expresó. Reconocemos, pero no aceptamos. Y intentamos en Ampliación de Noticias que explicara cómo es posible reconocer sin aceptar, y la verdad es que yo al menos no entendí bien. ¿Usted tiene algún conocimiento de la diferencia entre estos dos verbos? Reconocer resultados, pero no aceptarlos. Sí escuché la entrevista. En realidad es no reconocer. Hay que ser claros. Las cosas se dicen y en política y sobre esos temas tan complejos se tiene que ser claro. La señora Keiko Fujimori más o menos el mismo camino. Algo así como reconozco porque la Constitución lo dice. No es que la Constitución lo dice. Es en realidad reconozco, no reconozco y no reconocen. Tanto no reconocen que dice que van a seguir con sus planes de develar este supuesto fraude del que nace una ilegítima representación, en este caso, por el cargo de presidente de la República. Eso es sumamente preocupante. No existe precedente en la historia del Perú, no existe precedente en que un candidato, en este caso una candidata, no solamente se rebela contra las instituciones, sino que las combate. Y el único operativo, porque ellos han hablado de operativo, no es hacer el fraude,
sino es haber instalado la idea de que esta elección ha sido un fraude. Y hay mucha gente, incluso de buena fe, que lo cree y repite aquello que parece pues contundente y que no lo es. Tanto no lo es, Fernando, que no hay ningún gobierno en la región, en toda América, en la Unión Europea, ninguna institución seria que haya puesto en duda esta elección. Y es el momento de reconocer a los organismos electorales, al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, que han hecho elecciones no solamente justas, sino elecciones bien desarrolladas, cuyos resultados no debieron ser cuestionados. Pero el abuso del derecho nos ha llevado a una situación sumamente preocupante, por no decir riesgosa, que pudo haber llegado incluso a no tener a un presidente el 28 de julio, con lo cual se abría una crisis de enorme envergadura, cuyos perjudicados somos todos los peruanos, ¿no? Yo también coincido contigo que no es posible decir yo reconozco los resultados, pero en realidad no los reconozco. Es una contradicción en sí misma y es clarísimo. No reconocen los resultados. El año 2016, la señora Keiko Fujimori dijo que ella reconocía los resultados. Al final, en realidad, los actos demostraron que no lo reconocía porque estaba instalado en la idea de ellos que como le robaron la elección, van a actuar en consecuencia. Y las consecuencias fueron las que hemos visto lamentablemente un quinquenio, sobre todo en el Parlamento, que lamentablemente que felizmente está, digo, por terminar, pero que lamentablemente se está abriendo un nuevo momento que esperemos la sensatez, la responsabilidad, por lo menos de los nuevos representantes del Congreso y del gobierno y del señor Pedro Castillo, logren sacarnos en esta situación que lamentablemente se ven nubarrones. Es preocupante el momento en que estamos viviendo y el momento en que se abre. Solo los políticos responsables y que están a la altura de las dificultades de la historia son los que marcan nuevos rumbos. ¿Estarán preparados? Por lo menos eso esperamos. Usted ha hablado, y yo le he preguntado sobre Fuerza Popular, pero otros partidos claramente hostiles a Pedro Castillo parecen haber evolucionado. Estoy pensando, por ejemplo, en Renovación Popular, del cual hay algunos dirigentes, el propio almirante Jorge Montoya, que ha tenido declaraciones que van en el sentido de un reconocimiento coherente de los resultados, ¿no? Pero hay dos cosas que hay que separar, Fernando. Una cosa es que nos guste o no nos guste el señor Pedro Castillo lo que piensa su gobierno, y otra cosa es cuál es el proceso electoral y sus resultados. Este resultado lo que señala es que el señor Pedro Castillo ha ganado una elección, y la elección, como en todas partes, se gana teniendo un voto más que el otro. Y en democracia lo importante es reconocer entonces ese resultado. Eso es lo que están haciendo muchas personas, incluso que votaron a favor de la señora Keiko Fujimori, pero que no están dispuestos a seguir con una serie de hechos y planes, porque han hablado incluso de planes, ¿no? Que lo único que hacen es erosionar la poca estabilidad que tenemos y hacer daño a las instituciones. Esta forma como se ha tratado este proceso electoral le ha hecho daño a la democracia peruana, a sus instituciones y a los procesos electorales. Espero equivocarme, Fernando, pero si es que los próximos perdedores de las próximas elecciones utilizan exactamente los mismos recursos que ha utilizado Fuerza Popular, no nos espera ni mejores gobiernos, ni mejores representantes, ni mejores instituciones. Ahora, esto ojalá que no se repita. Pero también ojalá que no tengamos resultados con una diferencia tan exigua, porque parte del problema es que estamos ante un récord. Me parece, en la historia electoral del Perú nunca habíamos tenido resultados que significaran menos del 0.2% del voto, e incluso a nivel internacional hay pocos ejemplos. Me parece, usted lo sabrá mucho mejor que yo. Fernando, mira, hace algunos años había en el Perú
una frase que puede ser un poco cínica, pero decía más o menos así. Si te ganan por menos de un 1%, tienes que decir que hay fraude. En el año 62, Aya de la Torre le ganó a Fernando Belaúnde Terres por menos del 1% y fue acusado de fraude que terminó con un golpe de Estado. El año 2016, el señor Pedro Pablo Kuczynski le gana a la señora Keiko Fujimori por menos del 1% y no reconoce los resultados, pero sí conocemos los resultados de las consecuencias de esa forma de entender la política de las elecciones. Y este es el tercer caso. Pero esta vez es menos todavía el margen que en los casos que usted ha citado, ¿no? Porque pero estamos hablando de 40 y tantos mil. Es como que, como todo juego reglado, así como en el fútbol que tanto nos gusta, tú ganas por 1-0, por 15-0 y te dan los 3 puntos. Acá, así ganes por un solo voto. Bueno, no cite el ejemplo del fútbol, sabemos qué afición tiene usted por qué equipo y hay algunos precedentes dudosos ahí. Permítame, por favor, ir a una breve pausa y quisiera preguntarle después sobre el reconocimiento internacional, porque se pensó que la ceremonia de investidura presidencial sería sin invitados extranjeros por pandemia y por la estrechez del tiempo, y ahora se habla de que vendría el rey de España, Felipe VI. Quisiera saber si usted tiene informaciones sobre esto y cuál es la tradición en materia de invitados extranjeros a la ceremonia del 28 de julio. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el politólogo Fernando Tuesta, profesor de la Universidad Católica. Estamos conversando con el politólogo Fernando Tuesta, quien nos ha hecho un análisis de las reacciones en el interior de nuestro país y al que le he preguntado cómo evalúan las reacciones fuera de nuestro país. Por ejemplo, el anuncio todavía no confirmado de que el rey de España estaría presente en esta ceremonia. ¿Qué significaría eso? Es el jefe de Estado. Es cierto que no tiene tantos poderes porque España es una democracia parlamentaria, pero el símbolo es enorme, ¿no? Y es el único rey en la comunidad iberoamericana de naciones. Mira, el tema es algo que hace 2 años podemos pensar como efectivamente una conmemoración, ¿no? El bicentenario, ¿no? Todo lo que vino después, sin embargo, echó por tierra, lamentablemente dejando en el camino muchas muertes en el caso de COVID y dejando sentir que por todo lo ocurrido, algo así como conmemorar en medio de tanto pesar no es lo conveniente. Sin embargo, se habla efectivamente de una ceremonia, aunque sea acotada, con una presencia importante como jefe de Estado, jefe de gobierno. Tiene, por un lado, una parte conmemorativa, y yo no soy tan seguro, Fernando, que sea lo más prudente por el grado de crispación y polarización que estamos viviendo. Han habido momentos de 28 de julio que han sido bastante lamentables en términos de actuación de las bancadas. No sabemos si es que puede haber ahí, digamos, hacer quedar mal al presidente Pedro Castillo, ¿no? El rechazo de algunas bancadas. Hubo un momento, tú recordarás, incluso un 28 de julio, de un enfrentamiento de palabras entre Hugo Chávez y Alan García. La señora Marta Chávez, que fue suspendida por increpar y gritar el discurso de Ollantaytambo. Es decir, no hemos sido un país, digamos, en donde los protocolos y de las buenas formas han sido lo permanente, lo frecuente, lo importante, ¿no? Pero además, efectivamente, estamos en pandemia y estamos al borde, se ha dicho varias veces, de una tercera ola, peligrosísima tercera ola, ¿no? Salvo que sea muy acotado, quizá, no sé, la verdad que yo también he escuchado como tú, pero vamos a ver, en realidad, acuérdate que recién a partir del día de ayer tenemos algo de certidumbre, pero todo está corriéndose con una prisa enorme, no sé si es que va a alcanzar el tiempo. De acuerdo. Por otra parte, lo que tenemos de aquí hasta el 28 es el proceso de transferencia que este gobierno saliente ha querido llamar transferencia transparente. Explíquenos entre quién y quién se hace,
porque no hay ministros todavía. Así que, ¿cómo se hace y qué es lo que se transfiere exactamente? Miren, lo que se forma son comisiones de transferencia, que no son necesarias, y una persona responsable, coordinador, para empezar en cada ministerio, ¿no? Con las personas especializadas, probablemente en algunos casos exfuncionarios, gente especialista en el sector, y tiene la contraparte de aquella que está de salida. Y entonces desarrollan generalmente un cronograma de trabajo, exponen cuál es la situación del sector y qué cosa le está dejando en términos generales. Estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de planes, estamos hablando de personal en general, ¿no? Y entonces esta es una transferencia ordenada. Ahora no va a ser tan ordenada porque los plazos son extremadamente apretados. Además, el presidente de la República o el Ejecutivo tiene que más o menos designar, estamos hablando de cerca de 350 funcionarios. No es poca cosa. De lo que sabemos de los equipos de trabajo del señor Castillo, todavía es muy limitado. Es un espacio incluso de lucha por el poder al interior entre los diferentes sectores de estos círculos alrededor del señor Pedro Castillo. Y no estoy hablando solamente de Perú Libre, sino también de los sectores más cercanos en términos personales, ¿no? Los chotanos, los maestros, los aliados como Nuevo Perú, en fin. Y digo, es un espacio de pugna por el poder. Se tiene que nombrar el primer ministro lo más pronto posible para dar una cierta estabilidad. Porque hay que acordarse que, por lo menos en términos teóricos, es el primer ministro quien acoge, designa en acuerdo con el presidente, ¿no? Le presenta el equipo ministerial. Esto no se cumple así de manera tan estricta. Muchas veces es el presidente que llama y convoca a los ministros y a veces, dependiendo de quién sea la persona, el primer ministro le dan algunas carteras, ¿no? Donde él se siente obviamente más de confianza. Pero todo esto, repito, con pocos días, todo muy apretado. El señor Castillo se va a sentar en el sillón presidencial con las cajas de mudanza, probablemente. Hay cosas tan importantes como los planes de salud, la vacunación, por ejemplo, se va a detener. No le falta razón al ministro de Salud cuando dice que deben de quedarse los equipos. No debemos de parar un solo día en términos de vacuna. Tú lo has recordado en tu presentación ahora, que creo que es el elemento número uno en este momento, ¿no? Es necesario cuidar la salud pública, eso pasa por vacunarse y eso pasa también por tomar todas las medidas ante esta, digamos, terrible tercera ola que se anuncia, que esperemos estar mejor preparados que otras, ¿no? De acuerdo. Ahora, respecto del cronograma, el 28 de julio Pedro Castillo prestará juramento como jefe de Estado, presidente de la República. Solo después, es decir, la tarde de ese día 28, nombra y firma el nombramiento de un primer ministro y juntos firman o sea, eso puede significar que no habrá ministros antes del 29 o el 28 por la noche, en el mejor de los casos. Puede ser el 28 en la tarde, como muchas veces se ha ocurrido, ¿no? Y estos ministros, ese 28 no, el 29 feriado, algunos irán probablemente por la rapidez que exige, para hacer ya la real transferencia, ¿no?, del ministro saliente con el ministro entrante. Estamos hablando de 29, 30, y 30 ya estamos hablando de viernes. Es muy apretado. El primer ministro va a tener que preparar su presentación ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, que en los parlamentarismos se llama pues el voto de investidura, ¿no?, dentro de los 30 primeros días. Pero el mes de agosto va a ser muy apretado. Entre tanto, en el Congreso de la República va a comenzar las negociaciones, no solamente, ya la mesa directiva ya estaría elegida, pero las comisiones ordinarias, la distribución de los parlamentarios en ellas. ¿Cuándo empiezan a funcionar las comisiones? Tercera semana de agosto, más o menos, para recibir al primer ministro con su gabinete.
De acuerdo. Fernando Tuesta, muchas gracias por sus explicaciones que nos permiten prever un poco mejor los días que tenemos por delante. Espero que la próxima vez podamos conversar ya menos sobre coyuntura y más sobre reformas políticas y las lecciones que hayamos podido aprender de lo que hemos vivido durante esas últimas semanas. Son temas de fondo. Por favor, lo invitaremos cuando haya pasado esta intensidad de días para ver a largo plazo qué debemos cambiar para fortalecer nuestras instituciones y consolidar nuestra democracia. Muchas gracias por su presencia en RPP. Gracias a usted por la invitación. Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre un tema específico, pero crucial.